Buenos días chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Miren, voy hoy hacia una casa abandonada que está aquí en medio del bosque. La visité hace su tiempo, tenía una casa muy grande, muy bonita, que tenía incluso hasta una capilla, tenía unas sillas arriba muy bonitas, una chimenea preciosa. No sé si se podrá visitar a estas alturas ya, pero bueno, luego voy a acercarme, si se puede pues les comento. Miren chicos, ya estoy llegando a la casa la verdad que es enorme, voy a ver si se puede visitar. No sé, yo a veces veo como unas rodadas, no sé si son de hace tiempo o son de hace poco tiempo. Mira, aquí está la capilla. Fíjense. Ahora la veremos, primero vamos a ir a la casa a ver si todavía se puede visitar. Vamos por aquí a ver. Es una pasada grande, ¿eh? Y hay algunas personas que han pintado cosas por aquí, pero en general podemos ver cómo era la casa. ¿Ven? Su balcón de hierro forjado. Todo aquí rodeado de bosque, chicos. Aquí a la entrada siempre me sorprende que hay aquí como una especie de casita, ¿eh? Como si fuera para los perros o algo así. ¿Ven? Estoy viendo gente, imagino que será gente que está caminando por ahí. Bien, todo esto de hierro forjado. Vamos a pasar por detrás un momento, porque así me aseguro que no aparece nadie por ninguna parte, chicos, porque a veces veo coches por aquí. A veces son cazadores que se aparcan por aquí para cazar. Porque además el camino sigue por aquí, o sea que no sé. Voy a pasarme por aquí, a ver. Primero. Bueno, aquí detrás no veo a nadie, chicos. Voy a echar un vistazo en la casa entonces. Bueno, vamos a... Qué guapo, ¿eh? Hola. Ahí subo en su momento, de último, como les digo siempre, muchas de estas casas antiguas, en su momento pues se hizo, pues se utilizaron al final para animales, ¿no? Para poner animalitos aquí en la casa. Vamos a ver si por aquí detrás, parece que no me había fijado yo que ahí había una puerta, a ver si puede ver algo ahí detrás, hay unas botellitas aquí. Bien, un cestito aquí. Qué guapo, eso de mimbre, chicos. Qué pasada. Y aquí, mira, como unos percheritos de madera, chicos. Y ahí también arriba, que está colgado el cestito de mimbre. Hay algo dentro, un cartoncito o algo. Vale, aquí como una parte de trasera. Sí, una especie de patio puede ser. A ver. Vale, aquí estaba la casa, pues la parte ha caído aquí. Vale, esta parte no me había dado cuenta yo. Y aquí ponen los animalitos, también hay como, ¿ven? Un espacio bastante grande. Y mira, hasta una de las persianas ha caído aquí. Bueno, vamos a ver la casa, chicos. Miren qué puerta de madera. Increíble. Parece que el techo sigue más o menos bien. Vamos a ver por aquí. Hay una especie de armarito, ¿no? Para que le suba la luz. ¿Ven? Una especie de armarito. Es la alcira. Esto es de alguien que hacía cultivo. ¿Ven? Hay también ropita aquí abajo. Esto están como puertas a lo mejor de la casa. A lo mejor que las tamañas iban a arreglar algo, lo que sea, chicos. Y quedó esto aquí. Vamos por aquí, a ver. Miren, por ahí estaba la gran cocina. Qué guapo, chicos. Miren, miren, qué pasada. Increíble. Qué nostalgia da todo esto, ¿eh? Le voy a hacer una pasada para que vean cómo era la cocinita, chicos. Fíjense la especie de despensita, armario, ¿no? Que había aquí, todo de madera, tallado. Precioso, la verdad. Y era muy grande, ¿eh? Fíjense el tallado de la maderita, chicos.
Aquí pondrían, ahí en la parte superior siempre se ponían cosas ornamentales, desde aquí, todo esto, hasta aquí atrás, ¿vale? Mira la buena ventanita tenían aquí, chicos. Lo que pasa es que ya la naturaleza va empezando a entrar ya, como suele pasar en estos casos cada vez que pues quedan las casitas abandonadas, ¿verdad? Mira, aparte, el gran hogar, aquí donde hacían el fuego, esto debe ser como una especie de cocina, para poner los platitos y demás. Y aquí el horno maravilloso, este chico va a hacer panito. Imagínense en este lugar, recóndito aquí en medio del bosque, con el frío que hace en invierno que llueve un montón, que incluso a veces nieva incluso. Imagínense el hacer el panito aquí calentito, chicos, con una tacita de café y su vasito de leche, pues recién ordeñado, porque vemos que tenían vaquitas y demás. O sea, imagínense qué sitio maravilloso que había aquí, ¿eh? Y ahí tiene hasta como un banquito, no sé si esos banquitos, lo he visto mucho a los necesarios para sentarse aquí y calentarse, ¿no? Que a lo mejor por el frío junto al fuego o para colocar cosas, no sé si alguien sabe que me lo pueda decir. Qué guapo, chico, la cocina, me gusta un montón. Guapísima. Y aquí otro banquito, ¿lo ven aquí? Miren, también aquí otro banquito de la casa. Yo creo que aprovechaban el fuego, yo me suena a mí eso, que era una habitación para reunirse, para ponerse a hablar, para coser, para intercambiar información de lo que ha pasado en el día, y así estaban aquí calentitos, ¿no? Esto era un gran salón. Miren qué vistas tenía hacia afuera, chicos. Aquí en este salón tenían una gran puerta aquí que salía al exterior, pero claro, chicos, mira la maleza como ha crecido. No sé si por yo la otra no conseguí, pero no sé si voy a intentar. Así puedo llegar a aquella parte grande de la casa, chicos. Porque hay otra casa casi tan grande como esta detrás. No sé si habrá alguna manera de entrar. Ahora lo miraré. Habrá que mirarlo, porque lo dejamos aquí. Con esta maleza, que la maleza ha crecido, chicos, miren. No es para ningún lado. Y esta maleza que tiene, miren las púas que tiene. Todo esto como te agarren que sea una, y ahí hay millones de púas ahí fuera. Bueno, chicos. La verdad que qué vista tenían hacia el bosque. Por aquí. En el fregadero. Alguien ha traído aquí una vela. Se ha quedado aquí a lo mejor. Mira, como no. Esto es como de... ¿ves? Como si fuera granito. Y era bastante duro. Esto es maravilloso aquí para esto, ¿eh? Y también esto también era granito. Todo era granito. De muy buena calidad, la verdad. Mira, y por aquí su azulejito blanco. Qué vista, toda la casa, mire. La escalerita que ahora subiremos arriba. Mira qué pasa, qué bonita la escalera, mire. Le voy a hacer una pasada a todo para que lo vean. Pero el ruido, chicos. Me duele el viento que está empezando a soplar. Mira, aquí abajo tenían como una... ¿eh? Como una puertita y del armario. El armario aquí bastante bueno debajo de la escalera, ¿eh? Y se ve bastante buen estado lo que es la escalera, la verdad, parece en principio. Miren, todo talladito de la madera también. ¿Eh? Por aquí. Wow, aquí. Ahora mirad por aquí. Esto antes creo que no estaba caído, ahora sí se ha caído. Y aquí tenemos, chicos, el bañito. No se puede entrar, creo, porque hay piedras detrás, pero aquí lo ven todo perfectamente. Miren, este tipo de ducha y el bañito, miren, y un cubo. Y evidentemente con su buena ventanita hacia afuera, chicos, hacia el bosque. Esto aquí yo creo que ha caído aquí. Esto va a ser una de las habitaciones. Fíjense que ahí está una de las ventanitas, pero ahí aquella parte grande ha caído. Que no sé si hay alguna manera de entrar. Ahora lo miraré, pero no prometo nada porque se ve que aquí han caído bastante. Como digo, la ventana es con esa forma como de hornacina. Ya están las tallitas aquí. Esta está pintada de blanco y miren, sus buenos maderos arriba. Vamos a entrar a esta habitación. Ahí llevamos botellitas. Mira unos zapatos, chicos. Qué pasada, ¿eh? De las personas que viven aquí. Cerveza, vino, sobre todo lo que vemos aquí. Henninger. No sé qué cerveza será esa. La desconozco, la verdad. Y poquito más. Vamos a seguir viendo la casa arriba, chicos, a ver si todavía están las sillas. No sé si estarán. Porque como se ve que ha venido gente, no sé si las habrán estropeado. Pero hay unas sillas súper bonitas, antiquísimas. Miren qué escalera, miren qué escalera.
Qué bonita. Vamos a pasar. Miren cómo la forma que tiene, ¿eh? Súper elegante. Y ya estamos al tercer piso. Miren, tenía unos pisitos de color rojo. Ven aquí. O morado, ¿no? O marrón, no sé. Y una maderita aquí al principio. De forma ornamental. Pero miren qué bonita esta forma, ¿eh? Me encanta. La escalera esta. La verdad. Wow. Yo creo que había caído el techo. Qué pena, porque eso no estaba. Qué pena. A ver. Wow. Ah, vale, sí. Bueno, chicos, esta parte ha caído. Pero miren. Qué pasada, chicos. Hay unas sillitas aquí. Fíjense. Miren los grandes armarios esquineros a ambos lados de lo que es la chimenea. Qué preciosidad. Arriba yo creo que aquí tiene que ser alguna foto de la familia, seguramente que vivía aquí. Miren qué ventana tenía preciosa, chicos. Esto tenía que ser el gran salón aquí con... Imagínense, aquí tendrían incluso piano y demás. Esta es la típica casa de gente pues, muy adinerada, incluso arriba, ¿ven? Que había como una especie de lugar arriba pues para... Ven, que están entrando los árboles por ahí, fíjense. Qué locura, chicos. Aquí las sillitas estas de mimbre, fíjense. Miren, voy a hacer una pasada para que lo vean todo. Es un espectáculo, chicos. Ver estas sillas antiquísimas de hace tantos años. Miren que bonito las formas. ¿Eh? La chimenea preciosa. Miren la forma. Voy a ir con cuidadito, no me fío mucho como esto. Y miren qué forma tan bonita tiene la chimenea. Es que tienen que mostrárselas, tío. Tienen que mostrárselas de nuevo, chicos. Es preciosa. Pocas chimeneas tan bonitas he visto como esta, ¿eh? Y el cuadro es súper sorprendente. Ahí me dio una arañilla. Qué bueno, qué guapo. El esquinero está espectacular. Y aquí está el otro. Y todavía tienen sus puertas y todo, ¿eh? Para que vean. Y algún tarrito por aquí todavía incluso. Algunas cositas aquí de coda. Esto que es como una especie de... No sé si era una pila o... Yo creo que es una pila. Espera. Creo que sí que era una pila. Pero también tenemos los carretes también. Chicos, qué pasada, ¿eh? Mira, por aquí. Por aquí se encuentra incluso mejor. Vámonos por aquí. Qué bonito, ¿eh? Es un espectáculo poder ver esto. Ahora voy a intentar si puedo pasar para allá, chicos. No sé si debería pisar aquí, pero bueno, ya les digo que es sorprendente ver todos estos muebles aquí todavía. Una maravilla, ¿eh? Y ahí debe haber algo colgado. ¿Ven? Como si fuera un tapiz o algo así. Porque es que tenía como muchas tachas y algo colgado. Y está como marcado. Como que ahí hubo algo. Por eso me voy a hacer, antes de venir aquí a la cocina. ¿Ven? Miren la puertita aquí. Voy a ver si puedo sacarme y luego voy a intentar subir arriba, chicos. Y les voy a enseñar el baño también ahora. No sé si debería pisar aquí. Vamos a ver si puedo. Voy a ir pisando a ver cómo siento el piso. Que yo peso mucho, chicos. Ven aquí una estanterita. A ver. No lo veo muy firme, ¿eh? Voy a ir por una esquinita también, porque hay alguien ha hecho lo mismo que yo. Pisar, pero por la esquinita aquí. A ver. Con cuidado. No me fío yo de esto, chicos. Una sillita aquí de plástico. Aquí tiene que haber alguna viga. Porque si mal caer esto, tanta cantidad. A ver si puedo por aquí, chicos. Miren. Ahí se ve como una camita. Esto es una habitación. Ven. Está un tebeo aquí detrás. Y allí pues una camita antigua. Qué pasada, chicos. Tuvo que ser espectacular. Mira qué habitación enorme que tienen aquí. Qué maravilla, ¿eh? Miren el salón desde aquí. Le voy a hacer una pasadita. Chicos, voy a pasar rápidamente. No me fío yo porque ya les digo que... Vamos a ver. Con cuidado porque no sé cómo está el suelo este, chicos. Vamos a ver cómo se fue el salón. Vamos por aquí. Ya, por fin. Llegamos que ya está aquí, chicos. Vamos a llegar aquí. Miren qué pasa la escalera. Qué bonita. Es increíble.
y todo el techo. Mira, aquí había un bañito. Miren, el baño está increíble. Miren qué suelos espectaculares. Estos suelos no se consiguen ya en ningún lado, chicos. Ahí se ha caído, ¿ven? Lo que era la bañera. Como para estar bañándose ahí, porque ha atravesado completamente el suelo. Miren, qué maravilla de cenefa aquí. Y todo lo que son los ladrillitos, todo lo que son los azulejos. Y miren, aquí tenían como una especie de estantería. Y fíjense que incluso queda el cristal todavía. Y la vasijita, chicos. Esto es una viaje en el tiempo en toda regla. Una nostalgia increíble esta casa. Va a ser preciosa, pero preciosa. ¿Ven? Miren, toda la cenefa blanca. Lo vamos a ver por aquí también. ¿Ven? Y la duchita, chicos. Pero está rozando mi mochila aquí. Bueno, voy a intentar subir, porque sea un poquito. La otra vez no pude llegar arriba porque había como había un montón de abejas y venían bajando como que había un nido. Ahora no lo escucho, a ver si hay suerte podemos subir. Voy con cuidadito, chicos, por aquí. Pisando. Yo nunca les recomiendo que hagan esto. Yo lo hago porque, bueno, pero pero intento siempre ir con mucho cuidado, chicos. Pisando con cuidadito. Yo creo que esto es diáfano. Sí, miren. Lo podemos ver a simple vista. No hace falta ni siquiera entrar más. Venga, ya ve como un huequito, como si fuera un armario. Ahí donde está el hueco que hemos visto antes. Y aquí están todas las ventanas de arriba. Y ahí está el tejado, chicos. Pero mira que pasaba el árbol dentro ya de la casa. Qué pasada. Ahí vemos unas cajitas y demás para recolectar. Y cestitos y poco más. Es lo que vemos aquí. Mira, voy a hacer una pasadita para que lo vean, mire. Esta casa tiene una magia especial, Especial totalmente, chicos. Bueno, voy a bajar con cuidadito, chicos. Porque el suelo ya vimos que está bastante mal en la mayor parte de los sitios. Y hay que tener mucho cuidado. Lo estoy viendo en algunos sitios, incluso estoy pisando y estoy viendo el fondo, el piso de abajo. Vamos por acá, espera. Mira, por ahí estaba la cocina, chicos. Wow, por ahí ha caído todo. Bueno, chicos, miren la cocinita aquí, qué guapa. Voy a intentar pisar con mucho cuidado. Wow, miren. Aquí lo que era el hogar. El lavamanos guapísimo con mármol blanco, ¿se dan cuenta? Y todo con vistas al bosque, se ve todo el bosque alrededor de las ventanas increíbles que tienen aquí. Fíjense que hay hasta platitos de la familia aquí todavía, chicos. Incluso, miren, aquí los Nescafés estos antiguos. Entonces era una especie de despensa. Un banquito aquí al fondo. Y aquí vemos una ventanita también para que se aireara todo. Quedaba este colchón aquí como de espuma. No sé qué aquí se habrá quedado aquí a posteriori. Y mira, aquí hay como, ¿ven? Parece como si fuera laurel, ¿no? Todavía aquí. Y algunos potitos. Qué guapa, una buena despensa, Fíjense, la despensa aquí. Y la cocinita aquí, chicos. Qué guapo. Me voy a bajar a ver si os puedo enseñar algo más también. Venga. Pues chicos, vamos bajando ya. Ven, esta era una puertita aquí, que no sé para qué era exactamente. Mira, aquí como un juguetito de un niño, ¿no? Sí, qué raro, como un osito. Pero se me suena a alguien que se lo ha dejado aquí recientemente igual. Vamos a ver un momento chicos, la capilla, que es súper bonita, chicos. Vamos allá. Pues está oscureciéndose como si fuera a llover. Qué raro, ¿no? Estaba el día buenísimo. En la capilla. Qué preciosidad, chicos. Aquí hay como una especie de placita alrededor. Fíjense. ¿Ven? Y ahí también ahora les enseño que hay atrás. Y aquí la preciosa capilla, chicos. Qué pena que se pierda, Bien. Con el altar atrás. Ahí estaría probablemente el Cristo, la Virgencita que estaba aquí. Un banquito alrededor. Miren qué bonito, todo con madera. Y todo haciendo parecer mármol. ¿Ven qué bonito era todo?
Chicos, la verdad es una pena porque este sitio es una preciosidad y que esta ermita se pierda, ¿verdad? Miren, miren qué vista tenía de la ermita, miren. Y miren qué bonito los banquitos, miren. Qué guapo, ¿eh? La ventanita. Y su gran plaza, chicos. Qué guapo, la verdad. Bueno, vamos a seguir viendo, chicos. Miren estas flores, qué curiosas. ¿Verdad? Malva. Mira, aquí había un antiguo horno, fíjense, ¿ven? Un hornito para hacer pan y demás. Lo que pasa es que lo tapiaron cuando se marcharon de la casa, cuando decidieron, o no sé, o que no sé por qué la cerrarían. Será a lo mejor un tiempo pensando a lo mejor que dan cuenta que está aquí como tapado. A lo mejor para que no se metieran animales o lo que sea, lo taparían. O sea que se pueden meter abejas y demás. Pensando a lo mejor en regresar más adelante. Miren por aquí. Fíjense, chicos, qué pasa. Esto es como una gran bodega. Aquí atrás. Ven, mira qué arcos tiene. Impresionante, ¿eh? O sea, esto ardió, hay que tener mucho cuidado con el techo porque aquí ardió. Pero los arcos son impresionantes totalmente, chicos, espectaculares. Miren, miren. Qué pasada, ¿eh? Bueno, por aquí creo que nos podemos asomar al patio. Sí, vamos a ver si podemos. Hasta aquí. Pero bueno, aquí yo creo que está pasando lo mismo, chicos. Es una marea absoluta, ¿ven? De hierbajo. Y hay como aquí, como hasta casi 2 metros aquí de altitud, ¿eh? Qué impresionante, la verdad. Qué guapo. Sí, por aquí estaba la puerta que se veía atrás y eso se puede pasar aquí. Porque ha caído lo que es la escalera de aquí, por lo que de aquí ya no se puede pasar a otro lado. Pero vamos a ir por detrás, porque a veces por detrás hay otras escaleras externas. Yo creo que por detrás, yo aquí detrás no he ido nunca. La parte trasera de esta casa y le echamos un vistacito, chicos. Mira que la casa era gigante, pero gigante, ¿eh? Eso que es como un antiguo frasco de algo, ¿no? Una medicina o... ¿verdad? Bueno, vamos para atrás, a ver, chicos, a ver qué les puedo mostrar. Qué espectacular. Bueno, chicos, vamos a ir detrás. Pero si no veo a nadie por aquí. Yo creo que por aquí nunca subí. Ahora parece que con el tema del... Como les decía, la sequía, hay menos hierba que antes. Y que por lo tanto se puede pasar más. Vamos a ver cómo se ve por detrás, a ver si hay alguna forma de ver algo desde atrás, chicos. Miren qué bonito esto desde aquí, qué pasada. Qué bonita se ve la casa desde aquí detrás. Qué guapa. Vamos a ver por aquí. Hay como un caminito, o sea que la gente pasa por algo por aquí. ¿Ven? Todo el bosque aquí detrás. Qué bonito, imagínense qué maravilla. Su casa con todo el bosque detrás, chicos. Qué bonita se ve aquí la parte trasera. Aquí creo que hay un pozo, mucho cuidadito aquí siempre con los pozos. Ven aquí, está tapadito para que no caiga nadie dentro. No sé si hay alguna piedrilla para ver si hay mucha profundidad. No, está seco completamente. Profundidad a lo mejor 2 metros o algo así. No, por aquí creo que no se puede acceder. Creo que lo que habíamos visto la parte trasera. Y ya está, a ver. Sí, no, esta ya es lo que vimos, la parte que vimos antes. Que tampoco pensé que a lo mejor igual se podía acceder por aquí detrás. Y había suerte y podíamos acceder dentro de la parte alta por aquí. Pero no hay ninguna manera. Lo único que asomarme hay un momento. Pero yo creo a la puertita esa que está ahí detrás. Y ya. Bueno. A ver, espero que esto no haya nada raro aquí. Voy a intentar ir por la zona más visible. Por si acaso. No creo que acabo yo en un pozo, chico. Bueno, a ver. Haciendo sonido, se oye un clac. Miren, ahí. Una pena porque si hubiera estado bien por aquí, hubiéramos podido pasar de aquí a la parte superior. ¿Ven la puerta? Podríamos haber visto toda la parte superior caminando desde aquí, que el techo no está muy allá, pero podemos haber pasado, chicos. Pues chicos, me voy a tomar el cafecito aquí. Miren qué paraje en el que voy a disfrutar aquí el café. Y ustedes también si me quieren acompañar. Aquí en la placita de la antigua capilla, chicos, vamos a tomar el cafecito.
Chicos, a su salud. Muchísimas gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Miren qué lugar, que la verdad que estoy alucinando, es un disfrute absoluto estar aquí. Miren qué silencio. Es una maravilla el silencio que hay aquí, chicos. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Espero que hayan disfrutado este lugar, chicos, tan increíble como yo. Pues chicos, me voy ya, me despido de la casa por hoy. La verdad que me alegro de verla, después de casi 2 años, volverla a ver de nuevo. Es una pena que no se pueda recuperar, pero bueno, ojalá algún día si se puede, ojalá, y se recupere y vuelva a ser habitada. Pues chicos, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.